la puesta en circulación del aumento de lo que hasta el momento va a ser la holgura económica, la holgura en precios, la holgura en el desahogo de muchas personas que han adquirido viviendas de bajo costo vía el fideicomiso. Y qué bueno que esto se ha puesto en circulación y aprobación para el deleite de todos los que han adquirido y que quieren adquirir una vivienda de bajo costo. El proyecto de fideicomiso ya tiene mucho tiempo aquí en la República Dominicana y las personas han comenzado a sentir una especie de oportunidad en lo que tiene que ver la parte de su primera vivienda, y esto a su vez estaba preocupando bastante a los inversionistas, también mucho a los que ya habían adquirido una vivienda. Pero ahora lo que hay que esperar es o ver qué va a pasar con esas personas que ya habían adquirido una vivienda de bajo costo, bajo el renglón anterior, y los que ahora van a adquirir esa misma vivienda de bajo costo bajo el renglón actual. Esa es la única parte que yo no he visto ni se ha explicado de cómo se va a hacer esa transición, porque si bien es cierto, todavía hay muchos proyectos que se iniciaron bajo el contexto anterior de cómo esas viviendas de bajo costo estaban durante el renglón de los 2 puntos y pico de millones de pesos a los 3 puntos y pico de millones de pesos. Y ahora con este nuevo umbral donde se va a aumentar ese renglón de precios, tendríamos que preguntarnos qué se haría en ese sentido con los que van a tener ese nuevo umbral. Porque, como ya dije anteriormente, los que ya han adquirido su vivienda tienen que buscarle la vuelta en el sentido de que ellos tenían provisto pagar solamente una cantidad en el monto. Entonces, ¿quién va a asumir ese monto? ¿El gobierno? ¿Las empresas? ¿Las constructoras? ¿Los desarrolladores? Esa sería una pregunta muy interesante que tendríamos que hacerlo ahora, porque si no se soluciona eso desde el punto de vista impositivo, tanto desde la parte económica como desde la parte contractual, o sea, sepan ustedes que hay un contrato. Cada una de esas empresas, cada uno de esos dueños de viviendas o de apartamentos firmaron unos contratos que se supone tienen esas condiciones con los bancos, o sea, están enlazados, todo eso está enlazado con los bancos, con las mismas constructoras, con los dueños de esos proyectos, y eso debe de tener algún tipo de canal de solución. Esa es la única parte que yo no he visto que se ha hablado de ese tema. Entiendo y considero que como expertos todos en la materia deben de tener algún tipo de bajadero en ese sentido, porque es importante saber y entender qué se va a hacer con cada una de esas personas que adquirieron sus viviendas bajo el requerimiento anterior, y ahora con esta nueva estipulación saber qué tipo de consideración ellos van a tener. Así también como entender cómo se van a hacer las nuevas solicitudes de proyectos de fideicomiso, porque fíjense que anteriormente la persona solamente requería de no tener ningún tipo de historial en cuanto a lo que es su primera vivienda, pero como el umbral ahora se aumentó un poco, las condiciones anteriores de cómo adquirir su primera vivienda tenían estipulado también unos montos en cuanto a qué valores las personas podían manejar en cuanto al pago de estos montos. Entonces, si una persona que quizás hace un año ganaba 20,000 pesos, 30,000, 40,000 pesos, aunque eso se hace también en conjunto, en función al valor total de lo que la familia puede adquirir. Eso se estudia, pero también desde el punto de vista impositivo hay una carga, digamos, puntual desde el punto de vista de lo que son los pagos. Porque si una persona podía pagar, digamos, 15,000 pesos bajo una vivienda que estaba dentro de un rango de 3 millones de pesos, ahora con este rango de 4 millones de pesos, me imagino yo que también el monto va a aumentar. Entonces, ¿quién asumiría ese monto? ¿Quién cargaría con esa carga? ¿Quién se haría cargo de buscarle la vuelta a nivel de los pagos a todas esas personas que van a estar tratando de adquirir una vivienda? Porque si bien es cierto, los salarios, aunque hubo un aumento el año pasado, creo que fue el año pasado, Luis, o fue este año, fue este año, al principio un aumento en la escala salarial,
se dejaron la parte del sector de la construcción afuera. Fue este año, me dice Franklin. Fue este año. No recuerdo realmente el mes, pero aunque hubo un aumento en la parte de los salarios en algunos sectores, en otros sectores todavía no se ha dado ese aumento y por lo tanto hay una, digamos, inquietud en saber qué tipo de parámetros se van a utilizar para todas estas personas. Entonces, recojo el comentario hasta ahí, solamente dejando como pregunta en el aire que cada institución que tenga que ver con esto, en este caso el INVI o el Ministerio de la Vivienda, que tiene que ver ahora con este asunto, las demás instituciones como la DGI, no sé cuál otra se me escapa, cada una de estas instituciones y por lo tanto también el mismo gobierno debe de dar una explicación de cómo estas personas van a adquirir sus viviendas bajo este nuevo criterio y mucho más aún saber las personas que ya adquirieron sus viviendas bajo el modelo anterior, con los rangos anteriores, qué se va a hacer con ese grupo de personas que ya están en ese renglón y cómo se va a solucionar su expediente. Hasta aquí mi comentario de la tarde de hoy. Franklin, subimos y bajamos y entramos entonces con el comentario de Luis Taveras. Estimula tus sentidos, enriquece tus conocimientos. Arquitectura radial.